Hay una famosa obra de teatro clásico español, ¿no?, que llamamos El perro del hortelano. Hay incluso una película de ella que hizo la directora Pilar Miró, que estuvo también al frente de Radio Televisión Española en los años 80. De esta obra de teatro aparece una frase muy significativa y repetida también en el habla coloquial. El perro del hortelano se llama la obra. Y la frase dice que el perro del hortelano ni come ni deja comer. Y esta es también la paradoja muchas veces de la religión. Ni acepta realmente, ni digiere, ni finalmente hace suyo el cristianismo, pero también, paradójicamente y trágicamente, aleja a mucha gente la religión del verdadero cristianismo. Y esto que vemos en la Iglesia también lo vemos desde el principio con el pueblo judío. Vamos por ello al libro de Hechos y a este capítulo que estamos considerando, y llegamos ahora a su final, capítulo 13 del libro de Hechos. Y vamos allá donde lo dejamos, en el verso que lleva el número 42. En el verso 42 de Hechos, capítulo 13. Dice así Lucas en este relato de cómo se formó también ese cristianismo inicial en la era apostólica. Cuando salieron ellos de la sinagoga, se refiere a aquellos apóstoles que habían estado anunciando ese mensaje inicial del cristianismo, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, dice el verso 43, muchos de los judíos, sin embargo, y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, dice, para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, y cita, te he puesto para luz de las gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y levantaron también a los príncipes de la ciudad en persecución contra Pablo y Bernabé. Los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios también que nos hable por medio de su palabra a nosotros hoy. Vamos a rogárselo a Él. Cuando vemos la diferente reacción y respuesta que provoca tu palabra, oh Dios, nos damos cuenta las consecuencias que tiene, la manera en que la recibimos. Por eso, Señor, te queremos pedir que podamos, como aquellos, recibir esta palabra, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que no seamos como aquellos que la rechazaron, que quisieron también, Señor, no solamente apartarse de ella, sino también expulsaron a aquellos que podían traerle este mensaje y se lo traían cercano a sus vidas. Quisieron permanecer, Señor, apartados de esa palabra. Líbranos tú, Señor, de ello. Guárdanos de esa reacción que tantos tienen frente a ti en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de aquel que se ha acercado a nosotros, que nos ha traído esa palabra hecha carne, la palabra viva, el Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. No es un misterio para muchos que el cristianismo nace del judaísmo. Por eso se suele decir la fe judio-cristiana o las raíces del pensamiento judio-cristiano. Pero claro, quien así habla olvida también la ruptura, la enorme división
la cima que se levanta aquí entre judaísmo y cristianismo. Sin duda que tienen un mismo origen común. Hemos visto en este capítulo la historia que toman este mensaje cristiano y apostólico de Israel y de este pueblo en el pasado. Pero también vemos aquí la diferente respuesta y reacción frente a esa historia, ¿no? Y frente al mensaje que traen los apóstoles. Nos dice que cuando salieron aquellos apóstoles Pablo y Bernabé de la sinagoga de los judíos, aquellos que no lo eran, los gentiles, les rogaban, les suplicaban que el siguiente día de reposo, el sábado, volvieran a hablar de estas cosas. Inevitablemente vemos que una y otra vez en la expansión de este mensaje cristiano, aquellos a los que va dirigido, a ese pueblo escogido, que Dios anuncia la venida del Mesías, paradójicamente rechazan ese mensaje. Y aquellos que no tenían esa historia, que no conocían, por lo tanto, ese mensaje, ni habían recibido ese anuncio, para quienes no era dirigido, precisamente son los que tienen hambre y deseo de escucharle. Es el cumplimiento de las palabras del Evangelio. Lo leemos desde el principio. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Esa paradoja terrible que está en el inicio mismo del Evangelio se cumple una y otra vez, cada vez que ese mensaje de Jesús sea repetido allá donde va. Aquellos que debían abrazarlo y acogerlo con gozo y con esa vida plena del Espíritu con la que cierra nuestro texto, son los que lo rechazan. Y aquellos que no saben nada son los que tienen hambre y necesidad, deseo sincero de conocerlo. Por eso, al acercarnos a estas palabras también del libro de los Hechos, tenemos que darnos cuenta que estas lecciones que nos da la palabra de Dios sobre cómo respondió el pueblo judío al Evangelio son también para la Iglesia hoy. Seríamos hipócritas si pensáramos que esto solamente tiene que ver con ese pueblo, el hebreo, que no tiene nada que ver con nosotros. Porque tristemente lo que vemos repetido en la historia de la Iglesia es que precisamente la Iglesia, aquella que debía recibir esa palabra apostólica, muchas veces es que la rechaza y, como vemos aquí, en esa extraña reacción de celos, impide también a aquellos que no conocen ese mensaje acercarse y recibirlo, aquellos que no pertenecen originalmente a ese pueblo. Despedida la congregación, dice el verso 43, muchos de los judíos y de los prosélitos seguían a Pablo y a Bernabé. Les hablaban y les persuadían, dice, a que perseveraran en la gracia de Dios. Una y otra vez hay un cierto cristianismo que se incomoda ante el anuncio y la predicación de la gracia. Le parece peligroso. Le parece algo que va a llevar a la gente por el camino equivocado. Sí, mucha gracia. Y luego la gente va a seguir haciendo mal. Va a continuar en lo que la Escritura llama el pecado. Por lo tanto, el mensaje de la gracia es siempre un escándalo para cierto cristianismo. Hay una iglesia que rechaza siempre ese mensaje de la gracia porque la considera peligrosa. Sí, mucha gracia, y luego ¿qué ocurre con la vida de las personas? Por eso tenemos que entender que en la palabra de Dios está siempre ese elemento ofensivo para la religión. La gracia nunca será un mensaje bien acogido, favorable y recibido muchas veces por la gente religiosa. Les parece todo lo contrario, peligroso. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el ministerio apostólico? ¿A qué va dirigido? ¿Cómo se orienta la enseñanza aquí de Pablo y Bernabé? A que perseveren, que continúen, que sigan en la gracia de Dios. Por lo tanto, el llamado y nuestro deseo hoy ha de ser que como resultado de esta palabra de Dios, no solamente la escuchemos una vez, y luego sigamos adelante en nuestro esfuerzo y en nuestro camino olvidando esa gracia de Dios, sino que una y otra vez continuemos, perseveremos en esa gracia. O sea que por la gracia de Dios entramos en relación con Dios, pero por la gracia de Dios continuamos. ¿O es que crees que tú has seguido en el camino cristiano por tu propia iniciativa? ¿Ha sido por tu sabiduría o por la forma en la cual tú te has diligentemente esforzado por continuar siendo cristiano? No, es por su sola gracia. Y por su gracia iniciamos este camino y en su gracia debemos seguir.
Por eso el verdadero ministerio cristiano, la enseñanza de los apóstoles, nos anima a continuar, a perseverar en la gracia de Dios. No verla simplemente como la puerta, sino ver que no hay otra forma de seguir en este camino que por su sola gracia. Y al siguiente día de reposo, el sábado, cuando estos apóstoles predicaban a los judíos en el día de reunión que había establecido así la ley de Moisés, nos dice que se juntó casi toda la ciudad. Había realmente un impacto tremendo de esta predicación de la palabra de Dios. Casi todo el mundo quería oír. Bueno, ¿qué diríamos de una iglesia en la cual la gente se agolpa en la puerta y ya no hay sitio y la gente quiere entrar? Diríamos que estarían realmente entusiasmados, sorprendidos, contentos realmente de la respuesta de la gente. Pero no fue así. Versículo 45. Cuando vieron los judíos toda esa muchedumbre que se agolpaba intentando entrar en la sinagoga, se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es tremendo verdaderamente darse cuenta de esto, que el mayor enemigo muchas veces de la buena noticia del Evangelio pueden ser aquellos que supuestamente están precisamente en ese pueblo de Dios, en esa serie de gente escogida a la cual Dios le ha mostrado su propósito a lo largo de los siglos, que entonces eran los judíos, pero ahora también lo vemos en la iglesia, en el pueblo cristiano. Y muchas veces son ellos los primeros interesados en que no haya más gente en torno suyo en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, no solo porque les quiten el sitio. A todo el mundo le incomoda si está acostumbrado a sentarse en una iglesia que de repente haya tanta gente y no pueda sentarse. Pero no es eso de lo que está hablando, simplemente de la incomodidad natural de que alguien haya ocupado el lugar que sueles tener. Es el afán sectario, ¿no? Mucha gente se ha criado y vivido este evangelio y esta fe como parte de este pequeño pueblo muy feliz. Y cuando Dios en su voluntad quiere hacer crecer ese pueblo, extenderlo, tenemos que tener conciencia de esta tentación. Podemos llegar a sentir celos, como sintieron aquellos judíos, a pensar realmente que ¿qué hace toda esta gente aquí? Esto es nuestro. Este mensaje nos pertenece a nosotros. ¿Qué hace esta gente ajena que no tiene su lugar intentando tomar parte y escuchar este mensaje? Y lo contradecían, incluso blasfemaban el nombre de Dios. El fanatismo y el perjuicio es así. Cuando nos sentimos incómodos, molestos con alguien, enseguida lo convertimos, ¿verdad?, en una cuestión de discusión, de debate. Y por eso es que vemos en las conversaciones, en las redes sociales, cómo aquellos que se acercan e interesan a veces por el cristianismo, tristemente, son otros cristianos los que lo dicen. Ah, sí, cuidado, pero no todo el mundo que se llama cristiano es cristiano. A ver qué cristianismo es este. Y empiezan a contradecir hasta casi desanimar a muchos de los que se acercan a la fe. ¿Por qué? Porque tienen celos. Piensan que esto es solamente de estos pocos, que son realmente ese pueblo escogido como una mentalidad sectaria. Y le molesta realmente el interés de aquellos que no están en ese momento en las filas del cristianismo. Y de esa forma blasfeman. Toman incluso el nombre de Dios en vano. Por eso cuidado con las discusiones religiosas, con los debates de este tipo tan agresivo que vemos tantas veces incluso por internet. Porque cuando mucho hablamos de Dios, mucho podemos tomar su nombre en vano. Cuando mucho estamos discutiendo de religión, muchas veces podemos profanar lo santo, tomar precisamente el nombre de Dios y de su bendito Hijo y usarlo de una forma indigna. Y a veces es mejor incluso prescindir de ese nombre cuando estamos hablando o argumentando, cuando hay el peligro de usarlo en vano, de utilizarlo para tus propios intereses, de convertirlo en una causa sectaria de tu propio grupo. Pero Pablo, Bernabé, versículo 46, hablando con denuedo, o sea, realmente con pasión, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna,
he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí es como si se hace la luz realmente en lo que es el problema de estas personas. Nos dice no solamente que rechazan esa palabra y predicación, sino que no se consideran dignos de la vida eterna. Qué tremendo esta expresión que utiliza aquí la palabra. No se consideran dignos. ¿No es verdad que muchos de los que rechazan el mensaje de gracia, el anuncio de salvación por la fe sola en Cristo Jesús, te dicen que eso es una señal de humildad? ¿Cómo vas a pretender tú decir que tienes la vida eterna? ¿Con qué derecho puedes decir tú que vas a ir al cielo? ¿Quién te da a ti esa seguridad? ¿Quién te has creído que eres? ¿Te piensas que eres especial? ¿Que eres mejor que yo o que cualquier otra persona y por eso realmente estás tan seguro de tener a Dios, su salvación y la vida eterna? Fijaos en esta falsa humildad, porque es tristemente característica de cierta religión. Hay cierta religión que lo vemos una y otra vez. Muchos han dicho que el gran conflicto de la Reforma en el siglo XVI fue este. El conflicto entre aquellos, ¿no?, que tenían una conciencia de que se puede tener seguridad, se puede saber que tienes vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aquellos cristianos, aquella iglesia que rechaza ese mensaje por una falsa humildad. Te dicen hasta el día de hoy, qué presuntuoso, ¿no? ¿Quién te crees que eres para decir que tienes tu vida eterna? ¿Quién puede saberlo? Eso se verá en su día. Dios ya dirá realmente quién es digno o no. De esta forma, dice el apóstol, no se consideraban dignos ellos de la vida eterna. Qué triste, que no querer tener tu seguridad y tampoco querer que nadie más la tenga. Pero esta es la tragedia de la religión muchas veces hoy en día. No conoce esa vida de Dios en Cristo Jesús por la fe, pero tampoco quiere que otros la tengan. Le parece orgulloso, presuntuoso que puedan tener ellos esa certeza, esa confianza. Nuestro texto nos dice que aquí cita la palabra del Señor, la profecía. Te he puesto para luz de los gentiles, dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí vemos lo que era el propósito de Dios desde el principio, para este pueblo que forma de esta familia de Abraham y que llega a ser esta gran nación en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de Dios para Israel? Nos lo dice aquí. Él la colocó como una luz sobre un monte de Sión para todos aquellos que no conocían a Dios, que no eran judíos, que eran gentiles. La había puesto para luz de los gentiles, para salvación hasta lo último de la tierra. Sin embargo, ¿cuál es la trágica historia del judaísmo? Finalmente se convierte en una de las religiones más exclusivas, más cerradas. Lo sabemos hasta el punto de que hoy no se puede uno convertir al judaísmo. Cuando te casas con alguien que es judío, haces una ceremonia que a veces se le llama conversión, pero realmente el judío sigue siendo judío y tú no lo eres. Nadie puede hacerlo, ni siquiera por su voluntad, llegar a ser judío. Se convirtió en una religión unida a una raza, a una sangre, a una familia, a una nación. Nada de lo que era el propósito inicial de Dios para todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Pero no seamos demasiado severos con el judaísmo. ¿No ha ocurrido lo mismo también con la Iglesia cristiana? Puesta como luz para el mundo, se ha convertido muchas veces también en esa mente sectaria que decíamos antes, ese espíritu exclusivo por el cual ve el crecimiento de la Iglesia y la extensión del cristianismo como una amenaza, en vez de como una causa de alegría. Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama aquí a reconocer ese peligro, esa tentación de nosotros no recibir ese mensaje y no querer que otros también lo tengan. Los gentiles, cuando oían esto, dice, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor. Hemos visto a lo largo de todo este capítulo, ¿verdad?, que hoy concluimos, la importancia que tiene la palabra de Dios. ¿Cuál es la causa de su alegría? ¿De dónde viene ese gozo? De ese motivo de adoración, de alabanza, de glorificación de la palabra del Señor. Por lo tanto, cuidado como hablamos de la palabra de Dios, porque quien realmente ama a Dios le alaba,
y realmente está lleno del gozo de Él por su Espíritu Santo, glorifica esa palabra del Señor. Muchos en el cristianismo hoy han dicho que los evangélicos, cuando amamos tanto la Biblia, es que la hemos convertido en un papa de papel, en un ídolo, que adoramos este libro como si fuera Dios mismo. Y dicen, esto es idolatría. Estáis realmente convirtiendo esta escritura, ¿no?, y estas palabras como si fuera Dios mismo. Por supuesto que puede existir esa tentación, pero de lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es que aquel que está lleno de Dios y de su Espíritu, lejos de despreciar, relativizar o quitarle importancia a esa palabra, da gloria a Dios por causa de ella. Es la palabra del Señor la que les lleva a adorarle. ¿A quiénes? A los gentiles, aquellos que no conocían esa palabra, que eran ajenos realmente a Dios y a su pueblo. Y llegamos a estas palabras en las que conviene también meditar en este momento. Y creyeron, dice el verso 48, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muchos comentaristas de la Biblia, incluso aunque no se identifican con la idea de predestinación, pongo el ejemplo de un conocido comentarista, F.F. Bruce, el famoso profesor de la Universidad de Manchester, ¿no?, dice, no podemos evitar aquí llegar a la conclusión de que lo que el texto dice implica ni más ni menos que una idea de predestinación. Algunos han intentado de alguna forma cambiar el sentido de estas palabras y decir, bueno, no puede decir que están ordenados, ¿no?, sino que deseaban, tuvieron la deliberación, la voluntad de tener esa vida eterna. Pero el texto dice lo que dice. Creyeron ¿quiénes? Aquellos que estaban ordenados para la vida eterna. Y esto nos habla realmente de un misterio. Y tenemos que enfrentarlo aquí, como cada vez que la palabra de Dios nos lleva a una doctrina o enseñanza que no se encaja en nuestra mente, tenemos que considerarla y tomar en serio lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Efesios nos dice, el apóstol Pablo, que todas las cosas, ¿no?, han sido ordenadas conforme a su voluntad. La creación misma, todo responde a su propósito. La historia tiene un sentido, un significado, como dijimos. El sentido bíblico de la historia es que no es absurda, no carece de significado, tiene un propósito, no es algo cíclico, simplemente que se repite, sino que tiene una razón y un propósito. Y si eso es así tanto en la creación como en la historia, también lo es en el orden de la salvación. Una y otra vez la Escritura nos dice también que cuando creemos en Él, la ordenación de Dios tampoco es ajena a ello. Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses. Por lo tanto, Dios actúa en esa ordenación no solamente sobre la salvación misma, sino también sobre el deseo, sobre la voluntad por la cual queremos creer y aceptar esa palabra de Dios. Ahora bien, la propia teología de la Reforma hace 3 advertencias que debemos considerar al llegar a esta doctrina, a esta enseñanza bíblica. Y creo que en un contexto como el nuestro, también en el que aceptamos y abrazamos estas doctrinas, tenemos que tenerlo en cuenta. En primer lugar, la propia doctrina reformada y nuestras confesiones nos advierten que el Señor no es autor del pecado. El hecho de que Dios haya ordenado todas las cosas, de que todo sea hecho conforme a su voluntad, no quiere decir que cuando hacemos el mal, estamos haciendo simplemente lo que Dios quiere. Esto es algo que la palabra de Dios una y otra vez nos advierte frente a ello. Dios es santo. Él no hace el mal ni es tentado para hacer el mal. Si bien Dios permite el pecado, no podemos en modo alguno hablar como si esa ordenación de Dios fuera una justificación de nuestro pecado. Nadie tiene excusa por la soberanía de Dios acerca de su propio mal. En segundo lugar, tenemos que darnos cuenta que si bien Dios ha preordenado todas las cosas y las ha ordenado conforme a su voluntad, eso no quiere decir que no exista una cierta libertad humana. Y voy a explicar lo que esto significa a la luz de una de estas confesiones incluso de fe que como iglesias presbiterianas y reformadas queremos, Westminster, la gran confesión de fe del siglo XVII. Nos advierte sobre esto. El creer en la predestinación o en la ordenación de Dios de todas las cosas no significa un determinismo. Eso es una filosofía.
Mucha gente confunde por eso el calvinismo con una filosofía que te dice que todo ocurre igual que en el mundo físico, por una causa y un efecto, y en la ciencia estudiamos inteligiblemente las cosas como que tuvieran un sentido, una razón, un propósito. Nos dice así, de esta forma, que todo lo que tiene en la vida que vivimos y experimentamos y conocemos puede corresponder a una causa que podemos fácilmente discernir. La confesión y la doctrina reformada nos advierte también de ello. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es relativo. No sabemos cómo debemos saber. Y el hecho de que Dios haya ordenado todas las cosas no quiere decir que conozcamos la causa y el efecto de todas las cosas. Esto lo entendemos todos personalmente. ¿Quién no ha vivido algo en su vida que no entiende, no sabe por qué es? Y decimos, sí, es la voluntad de Dios, Él lo ha querido. Pero ¿qué queremos decir cuando decimos que es la voluntad de Dios? ¿Que sabemos por qué ha ocurrido? ¿Que conocemos la razón, la causa? No. Hay una advertencia también a la luz de la palabra de Dios que también la propia doctrina de la Reforma nos recuerda que eso no significa que nosotros sepamos o conozcamos la causa y el origen. Hay lo que se llama una realidad contingente, o dicho en palabras más sencillas, causas secundarias. En la vida no solamente hay un agente, que es Dios, y Dios actúa y hace todo. Hay también causas secundarias. Por lo tanto, una visión de la vida o del mundo que solamente ve a Dios como el único autor, actor y agente de todas las cosas, no es la visión que la Escritura da. Lo hemos visto en el libro de Job hace poco, nuevamente. En el libro de Job vemos que Dios es soberano. Él tiene toda la autoridad, Él ordena todas las cosas. Pero eso no significa que haya agentes secundarios. Aparece el diablo. Aparece la realidad de nuestro mal, de nuestra necedad, una y otra vez. Por lo tanto, la doctrina de la predestinación en la Escritura no significa que no exista realmente una libertad en un sentido. Hay otra advertencia más. La palabra de Dios también considera que esto no nos exime de responsabilidad. Si decimos que Dios no es el autor del mal ni lleva a nadie a hacer el mal, Santiago lo dice, que nadie diga que es tentado por Dios a hacer el mal, ¿no? Y si esto implica también que no sabemos ni conocemos todas las cosas, lo que también nos muestra claramente la Escritura y la palabra de Dios, que esto implica una responsabilidad que está en tensión, en paradoja con esa soberanía de Dios. Dios tiene todo el control, Él ordena todas las cosas, pero el hombre es responsable. Por eso es que cuando, por la obra de Dios y su Espíritu, alguien cree esta palabra, realmente quiere creer. La voluntad, el deseo, todo lo que es el acto libre de esa persona es absolutamente real. Cuando alguien quiere creer, es porque quiere creer. Igual que cuando hacemos mal, es porque queremos hacer mal. Por lo tanto, debemos poner siempre en equilibrio esa soberanía de Dios con la responsabilidad humana y entender que son ambas realidades igualmente ciertas. Algunos han llamado a esta forma de entender teológicamente el propósito de Dios complementarismo. Lo que ocurre es que muchas veces el complementarismo puede entenderse mal, como una tercera vía, ¿no? Yo no soy calvinista ni arminiano, yo soy algo entre medio, que es complementarismo. Realmente yo creo que esto es simplemente lo que la Escritura nos enseña. La realidad de que Dios es soberano, pero al mismo tiempo existe esa responsabilidad humana. Hay esos agentes secundarios y hay al mismo tiempo esa realidad por la cual no sabemos ni conocemos todas las cosas. Grandes maestros de la teología reformada han afirmado en esta misma línea. Archibald Alexander Hodge, por ejemplo, el gran teólogo de Princeton, ¿no?, decía que había llegado el momento, estaba hablando en el siglo XIX, en que más que enfatizar ese orden predeterminado del consejo de Dios, de su predestinación, debiéramos enfatizar la libertad del hombre. ¿En qué sentido decía que debíamos enfatizar la libertad del hombre? Estaba pensando en la responsabilidad. La ciencia, en el desarrollo que tenía en el siglo XIX, él lo vio a partir de Darwin en adelante,
era considerar que todos los actos del ser humano estaban condicionados. Nos dicen que por la educación que tenemos, el lugar en el que hemos nacido y nos hemos criado, incluso genéticamente, cómo hemos sido configurados en la manera en que venimos a este mundo, hacemos lo que podemos hacer y no hay otra cosa. Hay un determinismo, por lo tanto, que se enfrenta claramente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios tiene todas las cosas bajo su voluntad, pero eso implica, en un sentido, la libertad del hombre. Es cierto que filosóficamente una persona cristiana puede tener una visión determinista. Yo no me atrevería a decir que es una visión anticristiana. Lo que quiero decir es que la teología reformada no implica necesariamente que tengamos que tener una filosofía determinista, que pensemos que todo igualmente responde a ese mecanismo por el cual hay una ley de causa y efecto a todas las cosas, ¿no? Y nada ocurre por casualidad. Yo creo que hay un sentido en el cual podemos hablar de casualidad. Es cierto que muchas veces cuando se dice que algo es por casualidad, por azar, ¿no?, estamos quitándole a Dios esa soberanía. No estamos reconociendo que lo que se hace y lo que ocurre también es por voluntad de Dios. Pero eso nos ha de llevar a pensar que no existen accidentes. Yo creo que a la luz de la palabra de Dios, un accidente es aquello que no entendemos, no comprendemos, tendrá una causa o un propósito de Dios, pero no nos es conocido y por lo tanto es legítimo, ¿no?, hablar que algo ocurre accidentalmente. Pensemos además en las consecuencias que esto tiene a nivel personal, emocional, psicológico. El entender que en la vida no hay accidentes. Explícaselo eso a una persona con un trauma, que tiene un problema grave o serio en su vida, ¿no? Y decirte, no, eso es la voluntad de Dios, es lo que Dios ha querido. Decirme de qué le ayuda realmente a esa persona a pensar solamente en la soberanía de Dios. Tenemos que por eso ponerla siempre en equilibrio. Pero afirmar, como la Escritura dice, que cuando creemos, cuando tenemos fe, no es porque nosotros hayamos sido tan listos, porque nos hayamos esforzado tanto, sino porque Dios en su propósito y en su voluntad ha producido ese fruto en nosotros, que es la fe. La fe es un don de Dios y por lo tanto aquellos que llegaron a creer son los que habían recibido de Dios ese regalo de la fe. Dice entonces la Escritura que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquellos enemigos de esta doctrina de la soberanía de Dios nos dirán, bueno, ¿y qué pasa con la evangelización? Si Dios simplemente hace que aquellos que creen sean los que crean, ¿para qué vamos a evangelizar? ¿Para qué va a extenderse el cristianismo realmente si Dios de cualquier forma va a llevar a las personas a esa salvación para la que han sido ordenadas desde el principio? Estamos nuevamente contraponiendo algo que la Biblia no hace. En un verso, el anterior, se afirma esa soberanía de Dios. El que cree es porque Dios ha ordenado también así que crea, que tenga fe para vida eterna. Pero ¿qué dice a continuación? Que por medio de su esfuerzo por la predicación, el evangelio se extendía por todo el mundo conocido. Lo leemos aquí. Por toda la provincia había un conocimiento del cristianismo que venía por esa palabra predicada del Señor. Cuidado, por lo tanto, con los que ponen en tensión lo que la Biblia no pone en tensión. La soberanía de Dios y el anuncio de este evangelio son dos realidades. La gran comisión, el mandato de predicar el evangelio, no está en contradicción de que aquellos que creerán será también porque Dios en su voluntad así lo ha determinado. Es cierto que no lo entendemos. Estas cosas van más allá, ¿no?, de nuestra inteligencia o de nuestra mente. Y es por eso una forma de orgullo pretender que podemos tener la respuesta a estas preguntas. El propio pecado, pensémoslo bien, finalmente, ¿qué es? Cuando decimos, ¿y por qué el hombre puede pecar? Si Dios tiene el control y soberanía, ¿por qué ha permitido el mal? ¿Por qué entró en este universo, en aquel paraíso, esa serpiente antigua y esa rebelión de desobediencia, cuando Adán y Eva fueron creados, perfectos, a imagen de Dios? El pecado es incomprensible. Cuidado con hacer algo lógico, con hacer algo realmente inteligible, lo que no lo es. El pecado es una locura, es una necedad. Y por lo tanto no podemos verlo de otra forma que como la Biblia lo muestra. Y nos dice que aquellos judíos, fijaos bien, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad
en una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlo de sus límites. La locura, la necedad es que finalmente incluso vemos que aquellos que tenían esa posición de influencia, de poder, menciona aquí a estas mujeres y a los principales de la ciudad. ¿Por qué menciona particularmente a esto? Algunos han dicho, bueno, intentaba salvar al judío de base, a la gente humilde y sencilla, diciendo que ellos no eran responsables de este rechazo. No creo que se pueda sacar tanto de este texto. Te explica simplemente cómo ocurrió. Lo que ocurrió es que los que tenían influencia y poder dijeron que hasta ahí llegaba. Este mensaje no tenía lugar entre ellos y por lo tanto los echaron no solamente de la sinagoga, sino de la ciudad. Claro, algunos han dicho, ¿cómo podía ser esto posible en un mundo donde el judaísmo no gobernaba, no tenía realmente el poder o la influencia? Bueno, esto ocurría en provincias donde los judíos tenían una gran presencia, como vemos aquí en Antioquía de Pisidia. Y entonces para los romanos, la opinión, lo que traía la paz para este pueblo, era lo que determinaba sus decisiones también, su voluntad política. Y por eso es que encontramos personajes también en la historia como Josefo, un historiador de los judíos, el mismo perteneciente a este pueblo, pero que sirve a los romanos. Está totalmente en la política imperial, en cómo tratar con los judíos en el gobierno romano. ¿Por qué? Porque los romanos sabemos que buscaban la pax romana sobre todas las cosas. La paz, la tranquilidad. No les gustaban los conflictos. Ningún dictador sabemos. Nadie que tiene un gobierno autoritario quiere problemas en su nación o en su país. Todo aquello que le resulta de perturbación lo expulsa, sea lo que sea religioso, sea político, sea cual sea el elemento, lo que resulta extraño y que produce conflicto, no lo quieren en sus gobernantes. Y así ocurrió. Vemos que los principales de la ciudad expulsan y persiguen incluso a Pablo y Bernabé, lo echan de sus límites, de sus fronteras. Y entonces ellos acuden simbólicamente, dice, contra ellos el polvo de sus pies. Esta es la expresión del Evangelio, de cómo Jesús dice que cuando son rechazados de un pueblo, de una aldea, de un lugar, dice, echar incluso el polvo de vuestros pies. Reconocer finalmente también que este mensaje es aceptado por unos y rechazado por otros. Esto es algo difícil, ¿verdad? Para aquellos que amamos esta palabra, para aquellos que consideramos que la gracia de Dios es algo tan precioso. Es una ofensa para nosotros el rechazo. Pero debemos ser realistas, como la Escritura nos muestra, y entender también que Dios sabe en su propósito, como hemos visto en su ordenación, por qué algunos aceptan y otros rechazan el Evangelio. Y por lo tanto debemos asumir que este mensaje no es de todos, que no todos van a abrazar esa misma fe. Y forma parte de la madurez cristiana aceptar eso. Aceptar también que hay gente no creyente. Hay gente que se rebela contra esto, que acepta, que rechaza, que incluso blasfema este nombre. Y lo que debemos es simplemente, como dice aquí, expulsar como si fuera el polvo de sus pies. Simplemente no tomar parte en ellos, considerar que no tienen que seguir, como dice también otro texto del Evangelio, echando perlas a los cerdos. Hay gente, y lo vemos en las redes sociales, en Internet, ¿no? Cómo sigue dando con bibliazos en la cabeza de la gente. Con sus palabras una y otra vez insiste, tienes que creer, aceptar, ¿no? Si alguien no acepta, si alguien no recibe, si alguien sencillamente no quiere escuchar, hay que respetarlo. Forma parte también de la palabra de Dios y simplemente tenemos que saber cuándo decir basta, parar. Y hay gente también que vemos que es tan insistente que finalmente parece no aceptar nunca la realidad de que este mensaje es rechazado por muchos. Pero qué maravilloso que nuestro texto acabe en otra nota. Lo que finalmente nos quiere dejar la palabra de Dios al final de este capítulo 13 es que había discípulos, había seguidores y nos dice cómo eran y con ello debemos concluir nuestra meditación. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuidado con un cristianismo que lo único que muestra es una cara desencajada y de molestia, con un gesto incluso realmente de rechazo, hasta de odio, podríamos decir, y desprecio a otros. Que no nos amarguen el cristianismo aquellos que lo rechacen. Que nuestra fe no se convierta en algo que vivamos de una manera
tan triste que finalmente perdamos todo el gozo de lo que significa ese mensaje. Es despreciado por muchos, perseguido incluso su iglesia y su pueblo. Sus mensajeros son de esa forma, de esa manera, rechazados. Pero nosotros podemos recibir con gozo ese mensaje. Y no dejes que seas privado de ese gozo. ¿Y cómo viene esa plenitud, esa vivencia y experiencia del gozo? Llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que dependemos, al leer estas palabras, también de esa obra del Espíritu Santo. ¿Quién puede hacernos llenos en esa experiencia plena si no es Dios mismo por su Espíritu? Muchos cristianos dicen, tristemente yo tengo que reconocer, honestamente, que intento vivir la fe, ser cristiano, pero no tengo el gozo. O lo he tenido en el pasado, pero ahora lo he perdido. Sigo en este camino, soy discípulo de Jesús, pero ya no tengo ese gozo que antes tenía. ¿Qué hacemos cuando nos vemos desprovistos, faltos de ese gozo? Lo que debemos es ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que cada vez que nos acercamos a esta palabra, le rogamos a Dios que por su Espíritu Santo entre en nosotros. Es más, que nos llene, que seamos realmente de esa forma plena. Vivamos esa experiencia real de plenitud y de llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se produce esto? Por esa obra de Dios. Es Dios sobrenaturalmente el que actúa y nos llena de su Espíritu. Y el gozo es la consecuencia, por lo tanto, de esa obra de Dios y de su Espíritu. Por lo tanto, lo que necesitamos es tanto su palabra como su Espíritu. Sería una mala conclusión de este capítulo decir lo importante simplemente que es la palabra de Dios. Por supuesto que la palabra de Dios debemos glorificar a Dios por ella. Pero ¿qué sería de esa palabra sin ser llenos del Espíritu Santo? No separemos la palabra del Espíritu. Ambas son unidas en esta experiencia del seguimiento de Jesús. Y por lo tanto, su iglesia ha de ser siempre reconocida por ambas cosas. Por esa centralidad de su palabra, en su predicación y en su adoración a Dios y alabanza, pero también por esa experiencia del Espíritu, por la cual si creemos es porque Dios, por su obra soberana, su Espíritu Santo, ha hecho que creamos también y recibamos esta vida eterna, ya, aquí y ahora. Vamos a darle gracias a Dios por ella y pedirle también por aquellos que todavía no tienen esa experiencia, que puedan recibir esa vida también por medio de su Espíritu Santo. Vamos a pedírselo así a Dios. Oh Dios, venimos ante ti sabiendo que en este mundo muchos rechazan esta palabra, pero lo que es aún peor, hay aquellos que, habiéndola recibido como tu pueblo judío en la antigüedad, no solamente no aceptan esa gracia de Dios, sino que no quieren que otros la escuchen, que no quieren, Señor, que sea predicada, puesto que ellos no perseveran ni siguen en esa gracia de Dios. Que aquellos que hemos recibido y aceptado esta palabra, perseveremos en la gracia de Dios. Señor, que nunca desistamos, que nunca desesperemos, que confiemos siempre que esa gracia que ha venido al principio de nuestra vida, debemos continuar y seguir en ella. Señor, te rogamos también que aquellos que no conocen esa palabra puedan tener esa hambre y esa necesidad de escucharla. Y que aunque otros la desprecien y rechacen, Señor, que podamos ver, Señor, para tu gloria y para la honra de tu nombre, que muchos vienen con hambre y deseo, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, sabemos que aquellos que creerán han sido también ordenados para vida eterna. Señor, danos la humildad para confesar que igual que tú nos has hecho y nos has creado, también llegamos a la fe y a creer y ser cristianos por tu sola obra. Señor, ayúdanos a reconocer esa soberanía de Dios, ese propósito desde el principio. Pero, Señor, líbranos también, Señor, de la especulación sobre ello. Que ello nos impida, Señor, dejar de tener celo por la extensión de ese evangelio, por la predicación. Que aquellos que amamos esta doctrina seamos los que más nos esforcemos, Señor, por hacer extender tu palabra
en este mundo que no te conoce. Señor, ayúdanos también, Señor, a no justificar nuestro mal, nuestro pecado, por tu voluntad. Líbranos, Señor, de semejante sugerencia. Que entendamos, Señor, la locura del pecado, lo incomprensible, lo absurdo, Señor, de actuar en contra de tu voluntad moral. Y, Señor, ayúdanos también a aceptar que hay muchas cosas que no entendemos ni comprendemos, que hay accidentes en esta vida, que hay cosas que ocurren que no podemos explicar, que son tu voluntad, pero no tenemos, Señor, la respuesta a las preguntas que ellas levantan. Ayúdanos a vivir, por lo tanto, en esa confianza de ti y sobre todo a ser responsables. En este mundo en el cual cada vez más nos dicen que lo que hacemos es lo que estamos determinados a hacer, que somos consecuencias de nuestra educación, de la vida que hemos recibido. Ayúdanos a entender, Señor, que es posible vivir de forma diferente, que podemos actuar de manera distinta, que hay libertad, Señor, por medio de la responsabilidad también que Dios nos da. Señor, te suplicamos que sobre todas las cosas, Señor, podamos vivir esa fe como discípulos tuyos, con gozo. Que tú quites toda amargura, toda tristeza de nosotros y nos hagas llenos, plenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre y para la gloria de Cristo Jesús. Amén.